¿Qué ves cuando me miras? Hay una frase genial, o puede que terrible, juzgadla vosotros mismos. En la mítica serie de Friends, ¿os acordáis de Friends? Yo sigo siendo muy fan. La frase es de Joey, que llega acompañando a Ross a una convención de paleontólogos. Y cuando una compañera le pregunta que a qué se dedica, él, súper ufano, contesta: soy actor de culebrones. ¿Seguro que me has visto en la televisión? A lo que la chica le dice: ay, lo siento, no tengo televisión. Joey, súper extrañado, responde: ¿que no tienes televisión? ¿Y hacia dónde miran tus muebles? ¿Vosotros tenéis televisión en vuestras casas? 1, 2, puede que incluso 3. En el salón, en la cocina, en el dormitorio. ¿Somos conscientes del poder que tiene este electrodoméstico? El poder de llegar a todos nosotros, la población en general. A través de la televisión no solo nos hemos informado. A través de la televisión hemos reído, hemos llorado, hemos viajado, hemos vibrado viendo ganar un mundial de fútbol e insultado al árbitro cuando nos ha pitado un penalti en contra. Todos hemos celebrado un fin de año tras otro y a la televisión le hemos gritado: ¡vamos, Rafa! Hemos cotilleado sobre la vida privada de todo tipo de personajes del corazón. Y la televisión ha sido capaz de meternos tanto miedo en el cuerpo como para hacer que nos quedásemos encerrados en casa. La televisión ha marcado nuestras entradas y salidas de vacaciones en función del tráfico, los temporales, las lluvias. Pero yo hoy, aquí, vengo a preguntaros: ¿qué nos ha enseñado la televisión acerca de la discapacidad? Sí, la discapacidad. No la voy a definir, pero poned en vuestras cabezas personas que, como yo, nos desplazamos en una silla de ruedas. Aquellos a los que les falta un miembro y utilizan una prótesis. Los que no pueden ver, oír, se comunican de manera distinta o tienen diferentes sensibilidades. La discapacidad, enfocada desde la capacitación y la normalización, es invisible en televisión. Yo no soy referente de nada, ni represento a nadie, pero como una persona a la que la vida le regala un montón de años de prórroga, a una costa de vivirla encima de una silla de ruedas, me siento con suficiente fuerza para subirme aquí y gritarle al mundo que no somos pobrecitos de nada, pero tampoco somos superhéroes ni campeones. En España, actualmente, hay casi un 10% de la población con algún tipo de discapacidad. Decidme, ¿a cuántos de ellos conocéis por verlos desarrollando su actividad laboral en los grandes medios de comunicación? ¿Presentando un programa? ¿El telediario? ¿El Tiempo quizás? ¿Participando como tertulianos en alguna mesa redonda? ¿Cuántos actores o actrices con discapacidad conocéis que dan vida a sus personajes, que viven su vida por encima de sus circunstancias? ¿Qué está pasando? ¿Acaso la discapacidad es fea? ¿Acaso nuestro único papel público es el de inspirar a los demás porque no nos pasamos el día llorando y quejándonos? ¿Estamos destinados a ser cosificados por nuestra condición? Todo este discurso, que podría haberse quedado en una pataleta de bar con mis amigas, en un speech de ascensor, quise ponerlo a prueba. Y quise ir un pasito más allá, para romper esa barrera de invisibilidad, y quise hacerlo en la televisión. Sí, porque aunque soy consciente que la televisión tiene muchas cosas malas, también sé que tiene otras muchas buenas, como el potencial de cambiar conciencias, de crear opinión, de transformar valores, de educar, de generar importantes referentes. Usémosla para algo positivo. Así fue como mi silla de ruedas y yo nos presentamos a un casting de televisión, en concreto en el año 2020, para participar en el talent show de cocina MasterChef, que se emite en la televisión pública de nuestro país. Este programa llevaba 8 años en antena y por sus cocinas habían desfilado todo tipo de perfiles de concursantes, pero nunca nadie con una discapacidad tan visual
como ir encima de una silla de ruedas. Pensé, voy a intentarlo. Sin muchas expectativas al principio, os lo reconozco. Yo era la primera que tenía una creencia limitante sobre esa posibilidad. Así fue como me presenté al casting, empecé a hacer pruebas y formularios y entrevistas personales. Entrevistas en las que empecé a escuchar peros. Pero, Sonsoles, ¿tú con tus amigas eres una más? Pero, Sonsoles, ¿tú puedes viajar, conducir, coger un tren, un autobús? ¿Qué conduces? ¿Y cómo lo haces? Pero, Sonsoles, ¿con los chicos qué tal? ¿Tienes pareja? ¿Pareja normal? Pero, todas estas preguntas no me eran ajenas. Las he escuchado y leído en los rostros de la gente durante años. Y oye, no les culpo, no os culpo, porque si vosotros nunca habéis tenido a vuestro lado una persona con discapacidad, si los grandes medios de comunicación nunca os lo han mostrado desde la más absoluta normalización, pues no sabéis lo que podemos o no podemos hacer o hacemos de manera diferente. Y sin querer, nos dejamos invadir por todas esas creencias negativas acerca de la discapacidad. Esto es ignorancia. La buena noticia es que tiene solución y que pasa por la visibilización. Y os adelanto que sí, que fui una de las 16 concursantes de MasterChef 8 en el 2020. Tuve que aceptar que me había equivocado en mis percepciones. Y hubo un hueco para mí y para la silla de ruedas en el programa. Así fue como todo el casting y el proceso de grabación del programa me hizo pasar por todos los estados emocionales existentes, pero del que obtuve 3 grandes aprendizajes que me gustaría compartir aquí ahora con vosotros. El primero, lo potente que es no dejarte paralizar por el miedo. Miedo que me entró por el cuerpo cuando fui consciente que lo que había empezado como un juego, un reto, estaba a punto de materializarse. Y que la televisión, esa herramienta de comunicación, iba a multiplicar por miles mi exposición pública. Me iban a ver y, por lo tanto, a juzgar miles de personas. ¿Sabéis que la psicología dice que en los 7 primeros segundos juzgamos al de enfrente con un juicio de valor que incluye su inteligencia, su clase social, su orientación sexual, hasta su grado de conformidad con la vida? ¿Estaba la sociedad preparada para dejar de mirar la silla y empezar a ver a la persona? Mi segundo aprendizaje fue tomar conciencia de lo importante que era elegir o saber desde dónde me quería comunicar, desde dónde me quería mostrar. Yo os lo explico. Era muy consciente que en este tipo de programas, con mucho de reality shows, se meten perfiles muy estudiados, perfiles que siempre funcionan en televisión, y más en un programa grabado y editado al milímetro. ¿Quién iba a ser yo? Pues la de la silla de ruedas. Me iba a tener que esforzar muchísimo si quería destacar alguna otra característica de mi persona. No iba a ser la guapa, ni la borde, ni la conflictiva, ni siquiera la excéntrica. Bueno, sí, como mucho podría llegar a ser la pobrecita. Si me situaba ahí y empezaba a contar la parte más dura de mi historia, la parte del duelo, cosa que tenía clarísimo que no iba a hacer. Porque si algo he aprendido en la vida es que la gente te percibe tal cual te sientes. Y yo me sentía feliz, agradecida y entusiasmada por la oportunidad que se me había brindado. Todo eso tenía que brillar más que la propia silla. El aprendizaje es que todos tenemos la capacidad de elegir desde dónde nos comunicamos. Desde la víctima, desde la queja, desde el drama o desde la gratitud, la alegría, el entusiasmo. Tú eliges, ¿estás en la sombra o estás en la luz? Y mi tercer gran aprendizaje, el propósito, el para qué de toda esta aventura.
os recuerdo que un propósito es algo superior a un objetivo. Es el camino para poner tus dones y talentos al servicio de los demás. Tener objetivos es maravilloso, es algo que cumples, algo egótico. Mi objetivo, participar del programa. Mi propósito, poner mi granito de arena para romper con los prejuicios conscientes o inconscientes que aún parte de la sociedad tienen hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Y por ende, ocupar un espacio en una televisión pública desde una silla de ruedas, mostrándome desde lo que sé hacer, desde mis habilidades, y no desde la pena o la telemendicidad. Estuve 6 semanas colándome en casa de la gente por sus televisiones, abriendo mentes para que se interiorizara que no me pongas tú los límites. Déjame que sea yo quien decida hasta dónde puedo o quiero llegar. Aún hoy me pregunto cuánto tiempo es necesario para que todos interioricemos como algo habitual una persona con discapacidad en un medio de comunicación haciendo cosas como todos los demás. Porque lo que no se ve, se olvida. Fue una gran experiencia, con sus luces y sus sombras, como todas. Y cuando el programa se emitió, me di cuenta de la repercusión que estaba teniendo en los medios de comunicación. Ya os he dicho que llevaba muchos años en antena y que, por lo tanto, era un programa poco novedoso. Sin embargo, mi participación estaba ocupando la mayoría de los titulares. Titulares que incluían palabras como valiente, campeona, lección de vida, superación, mérito, asombrosa. Yo era noticia por el mero hecho de haber hecho exactamente lo mismo que mis 15 compañeros habían hecho de pie y yo había hecho sentada. Os aseguro que todos y cada uno de ellos, al igual que estoy convencida que todos vosotros, tenía su propia historia de superación. Historias tan duras que iban desde el maltrato, al bullying, a la discriminación sexual, a la pérdida de un ser querido, a la enfermedad, a la depresión. Pero esas historias, sus historias, no las llevaban escritas cual cartel de neón luminoso debajo del culo. Y yo la mía sí. ¿Por qué?, me preguntaba. No entendía, así que me puse a investigar. Y fue cuando descubrí un concepto popularizado por el psicólogo Edward Tolkien, denominado efecto halo, que lo define como el sesgo cognitivo por el cual todos tendemos a hacer una generalización de una persona que no conocemos por una única característica de esa persona. Os quiero preguntar, del 1 al 100, ¿cuánto de efecto halo creéis que arrastramos las personas con discapacidad? Por eso creo que la visibilidad es tan importante, que los grandes medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, jamás deberían de tener miedo de plasmar esta diversidad. Y no solo de manera puntual, centrándose, plasmándola de una manera normal, sin crear guetos, sin aplausos diferenciadores, sin excluir a nadie, centrándose en lo que debería ser su verdadero cometido: fomentar una sociedad sin barreras ni arquitectónicas ni psicológicas. Y si en vuestras casas, vuestros muebles miran hacia la televisión, hagamos que nuestros corazones vean mucho más allá de lo que miran nuestros ojos. Vean mucho más allá de los prejuicios. Vean mucho más allá de los juicios de valor. Vean mucho más allá de la película mental de cada uno. Porque no es lo mismo mirar que ver. Me gustaría que reflexionarais sobre esto. ¿Qué ves tú cuando miras a los demás?